Muy bien. Entonces, diseño de la red de distribución con base en las tendencias del mercado y el tamaño de la organización. Yo pertenezco al grupo de investigación GAOP, pertenezco a la maestría operativa y estadística y soy docente del programa de ingeniería industrial. Lo que vamos a discutir son como unos aspectos generales de cómo identificar problemas de enrutamiento en el campo real y voy a desarrollar estos puntos. ¿Qué es VUCA? ¿Qué representan las interrupciones en las cadenas de suministro? ¿Cuáles retos hay dentro de la cadena de suministro? ¿Cómo resolver esos retos? ¿Cómo compra el mercado colombiano? Y de acuerdo a cómo compra el mercado colombiano, ¿cómo es que voy a atender mi mercado de acuerdo a mi nivel de distribución? ¿Cómo se define la red de logística de acuerdo a eso? Vamos a mostrar rápidamente un modelo matemático flexible, aunque Freddy ya comentó muchos aspectos de ese modelo y también el profesor Luis Fernando, cuáles son los frentes actuales que estamos trabajando y una reflexión final sobre cómo elegir las tecnologías para resolver los problemas prácticos. Básicamente, las empresas están en estos escenarios que se denominan escenarios VUCA. Este término se acuñó cuando aparecieron los ataques de las Torres Gemelas, el 11-11, el September 11, y eso sucede porque aparece una contingencia que no sabían cómo resolver. Y aparece entonces este término que acuña el ejército americano, y VUCA quiere decir escenarios volátiles donde hay incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y eso luego pasa como a los escenarios reales. ¿Cómo es que vamos a atender esas situaciones? Y son los escenarios que estamos viviendo actualmente en las cadenas de suministro. Esas cadenas de suministro están colapsadas porque estamos enfrentando situaciones, por ejemplo, como lo que hubo el año pasado, antes de diciembre, que hubo un colapso en el canal del Suez, donde estaban esta cantidad de contenedores que no se podían mover a nivel del mundo y uno quería comprar algo y nos decía, no, tenemos colapso por el problema de los contenedores. La guerra de Ucrania, que definitivamente impacta el mercado, y eso hace pues que tengamos desabastecimiento en algunos elementos. Y lo otro que está insistentemente en la economía mundial es la inflación galopante. Esa inflación galopante hace que los productos sean cada vez más costosos para cualquier usuario de cualquier tipo de producto. Bueno, listo. Entonces, cuando estaba preparando esta exposición, estuve observando a este señor Miguel Ángel García. Él es el director de una maestría del Centro Logístico de Zaragoza, de la MID, y él entonces lo que decía era, venga, ¿qué pasa dentro de las cadenas de suministro y cuáles son los retos actuales? Estamos en un escenario VUCA, pero además de eso, él agrega esta D que quiere decir dangerous, peligrosos. Tenemos eventos peligrosos que hacen que tengamos que tomar decisiones. Cambios en los hábitos de consumo. Esta primera condición entonces nos está mostrando que el mercado tiene mucha paquetería a nivel mundial. ¿Eso por qué? Porque estuvimos en un escenario pandemia y post-pandemia, que lo que hizo fue que aumentó fuertemente el comercio electrónico, y ese tipo de mercado hace que haya muchos reprocesos en las compras. Gestión de la demanda, que tiene que ver con que yo ya no tengo unas métricas efectivas para hacer la parte de pronóstico. Esto que lo hemos discutido ampliamente, sobre todo desde el inicio de las charlas, necesitamos aplicar optimización para tener soluciones que representen eficiencia energética y sostenibilidad, y cambios tecnológicos que estamos enfrentando todo el tiempo. Entonces, es que las empresas necesitan adaptar la tecnología para ser competitivos y estar en el mundo 4.0, en la industria 4.0. Estos cambios en los hábitos de consumo, entonces, tiene que ver con que yo tengo que ser muy, muy eficiente en mis procesos de devoluciones y hacer que mi cliente efectivamente reciba sus productos como los está requiriendo. ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir un flujo de efectivo de forma fluida a la organización, y definitivamente el dinero es el que hace que la organización pueda estar avante.
¿Cuál es entonces el objetivo ahí? Clientes satisfechos en el menor tiempo posible. Esta parte de gestión de la demanda cada vez es más incierta y entonces hay que poner cuidado especial en esta parte de pronósticos de inventarios y entregas en las localizaciones donde el cliente necesita recibir sus productos o servicios. ¿Esto qué hace? Pues que necesitamos gestionar una cadena logística que permita que yo llegue de forma efectiva a mi usuario final. Cambios tecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos intercomunicabilidad en la cadena de suministro, de primera milla y de última milla. Esa intercomunicabilidad requiere que tomemos decisiones de forma rápida para poder generar los flujos de mercancía, y esos flujos de mercancía están representados básicamente en evolución del dinero para la organización. Esto también lo hemos discutido a lo largo de la tarde, eficiencia energética y sostenibilidad. Lo acabamos de ver en las últimas dos palestras, esa parte multiobjetivo. Ya nuestras soluciones no pueden ser únicamente enfocadas en la sostenibilidad económica, sino que también en la sostenibilidad ambiental. Y aparecen estos conceptos de economía circular que los consumidores finales están valorando mucho. Según la última encuesta de Nielsen, los usuarios están prefiriendo aquellas empresas que tienen unos criterios claros de cómo hacer su recolección de residuos o de hacer su recolección de productos cuando ya han cumplido su vida útil. ¿Qué puede reciclarse, qué puede repararse o definitivamente qué debe ir como a los vertederos? ¿Cuáles entonces son las alternativas para resolver esta situación que es complicada para las empresas en general? Entonces, aparecen propuestas como relocalizar los puntos de distribución. Hace unos 20 años, la estrategia de las empresas de confecciones era ubicarse en Asia porque ahí la mano de obra era barata, pero hoy tenemos clientes que están comprando sus productos solamente para empresas que sean sostenibles desde el punto de vista también social. Entonces eso hace que necesitemos tomar decisiones de relocalizar esos elementos, esos puntos de producción y esos puntos de distribución. Y lo otro, pues es un mercado muy exigente que quiere que yo entregue mis mercancías en el menor tiempo posible. Entonces ha hecho que tenga que ubicar muchas localizaciones cercanas a centros urbanos o a unos clústeres de clientes que necesito que los atiendan. Entregas en el menor tiempo posible, definir las localizaciones con eficiente manejo de inventarios para llegar oportunamente al cliente. Y bueno, dentro de esa teoría de cadena de suministro también se habla mucho de manejo de inventarios. Entonces, que el inventario lo maneje el proveedor o se tercerice, pero lo que necesitamos hacer es que mi cliente tenga la reposición rápidamente. Y todo el tiempo nos hablan de soluciones en esta parte de tecnología de datos. ¿Eso qué quiere decir? Es que tenemos que digitalizar todos los procesos. Eso no es tan cierto. La parte de digitalización requiere todo un proceso dentro de las organizaciones y ese proceso tiene que ver con que yo debo ordenar, analizar los datos, dotarlos de sentido común y luego optimizar mis procesos. Cuando yo ya tengo todo eso definido, ahí sí puedo entrar a hacer la parte de digitalización. Pero también en unas cadenas de suministro que están tan deprimidas, debo analizar los retornos. Esos esfuerzos por digitalizar son costosos y mi negocio se puede absorber eso. Hay que hacerse esa pregunta. Y otro aspecto muy, muy importante tiene que ver con esta parte de colaboración de la entrega en el proceso productivo en mis cadenas de suministro. Tengo que tener integrado tanto la logística directa como la logística inversa, pero tengo que hacer acopio de todos mis elementos dentro de la cadena de suministro. Y esa colaboración de múltiples socios logísticos los tenemos muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, ayer yo fui a la farmacia, a una farmacia Cruz Verde, y me dijo la chica de la farmacia, en esta droguería solamente vendemos Coca-Cola, porque Coca-Cola es socio comercial de esta cadena. Así que se generan colaboraciones dentro de establecimientos que ya están definidos para poder hacer
como la distribución. Aprovechar esas cadenas de suministro, esos canales de comercialización que ya están consolidados para no tener puntos nuevos de acopio, sino a partir de esos puntos hacer esa distribución. Con base en eso, entonces uno se pregunta, ¿cómo está comprando el mercado colombiano? Y el mercado colombiano pues es objeto de análisis y tiene que ser objeto de análisis para las organizaciones porque con base en eso se toman decisiones de tamaño de la cadena logística, pero también de cómo voy a hacer esa distribución. Según FENALCO, el 48% de los víveres se venden en plataformas de grandes superficies y el 48% se vende, de toda la canasta familiar, se vende en las tiendas de barrio. Pero cuando usted va a una ciudad pequeña, ese nivel de venta sube hasta el 62%. ¿Qué hace eso? Pues que las ciudades pequeñas necesitan unos canales de distribución diferentes. ¿Cómo está comprando el mercado colombiano el resto de elementos? Pues en pandemia se dispara el mercado digital y bueno, lo que decimos es que ese mercado digital ya iba en esa dirección, pero eso hizo que incluso la banca colombiana llegara a un nivel de desarrollo más rápido de lo que se había pensado, pero eso ya era una proyección. ¿Qué hace esta compra digital? Pues hace que necesitemos sistemas de información fluido, de lo que comentaba al inicio de la charla. Aumenta dramáticamente el movimiento de paquetería dentro de los centros urbanos. Cuando yo voy a resolver entonces, cuando yo voy a identificar cómo va a ser mi red de distribución, entonces esa red de distribución pasa por todos esos problemas que acabamos de discutir, pero básicamente lo que se debe tener claro es que yo tengo un grafo completo y ese grafo completo lo que tengo que hacer es determinar cómo voy a visitar a mis clientes. Suponga que estos puntos azules son los clientes que voy a visitar. Y sí, lo que tengo que hacer es simplemente visitar a mi cliente y entregarle un paquete, porque puede ser que esté entregando unas hamburguesas o que esté entregando sobres, pues ahí fácilmente puedo resolver un problema de agente viajero. Si mi nivel de operación va aumentando, entonces ya sé que con un solo distribuidor, con una sola persona no voy a poder lograrlo y aparece el problema de múltiples agentes viajeros. Cuando mi operación aumenta y tengo que considerar la demanda de los depósitos, entonces aparece el problema de CBRP, donde tengo rutas cerradas, tengo una flota de vehículos disponibles para atender a mis clientes y el número de rutas obviamente va a estar asociado pues a la capacidad del vehículo que tenga. Si no me interesa invertir en una flota de vehículos, entonces aparece esta otra configuración que es el problema de rutamiento abierto que también ya se discutió en la charla, pero yo lo tenía acá para identificar claramente cuál era esa estructura de red de distribución. Entonces, en este caso no invierto en vehículos, sino que simplemente subcontrato el proceso, pero debo ser vigilante del mismo. Y este otro problema que es el que discutió John Freddy, y es el problema de flota propia y subcontratada que aparece cuando la demanda es muy alta, mis vehículos propios no alcanzan para atender la demanda, o sea que tengo que subcontratar parte de la operación. Y tengo que definir cuáles clientes atiendo con mi flota propia y cuáles con mi flota subcontratada. Cuando aumenta mucho la operación, aparece el problema de múltiples depósitos con flota subcontratada, múltiples depósitos con flota propia y subcontratada. Y si adicionalmente tengo que definir mi problema de localización de los depósitos, aparece el problema CLRP que ya discutieron, el problema CLRP sin retorno a mi depósito y el problema del CLRP con flota propia y subcontratada. ¿Qué hicimos en el grupo de investigación? Pues presentamos un modelo matemático flexible que me resuelve todas esas variantes. Tengo un conjunto de depósitos, un conjunto de clientes, la unión de ambos es clientes-depósitos. Y aquí vienen todas estas variables de decisión, unas asociadas a las rutas propias, otras a las rutas subcontratadas, unas variables binarias que me indican activación de arcos con flota propia, niveles de flujo, asignación de clientes a los depósitos, variables binarias que me indican si abro o no abro los depósitos, variables binarias que me indican si estoy en la parte final de una ruta y si es con un vehículo propio debo retornar al depósito,
Y si estoy con una flota subcontratada, simplemente finaliza el proceso. Los parámetros de los modelos, costos fijos de los depósitos, capacidad, costos fijos de los vehículos, capacidad de los vehículos, costos de apertura de los depósitos y los vehículos. Y básicamente lo que hacemos es que se propone un modelo basado en la topología radial de las redes de distribución. Este modelo fue desarrollado en el grupo de investigación GAOP con ayuda del grupo de planeamiento en sistemas eléctricos y también con ayuda del profesor John Freddy Franco, que estuvo al inicio de las charlas. Presentamos la topología de árbol, que ya lo mostró John Freddy, no voy a discutir esto acá. Simplemente unas restricciones que garantizan la conexión de todos los nodos. Luego garantizo que los nodos se visiten una única vez. Esta es una red eléctrica, esta es una red de distribución. Básicamente hacen analogías entre redes eléctricas y redes logísticas. Nos coloca en un escenario que podemos traslapar, adicionando algunas restricciones que permiten eso. Luego, adicionamos una variable binaria que me indica qué retorno al depósito, si se trata de flota propia, y en general planteamos un modelo matemático que me resuelve todas las instancias, donde prendo y apago variables o restricciones que hacen que yo resuelva el problema. Entonces, ahí están las restricciones de flujo, las restricciones de retorno a los depósitos, y básicamente planteamos un problema lineal entero mixto con variables binarias y variables continuas que representan decisiones, pero también cantidad de mercancía a través de la red. Y este modelo permitió que planteáramos una función objetivo con base en minimizar los arcos, pero también minimizar los efectos contaminantes relacionados con la carga de los vehículos. Eso generó unas publicaciones de problemas multiobjetivo, tanto para el problema CLRP como para el problema OLRP, y validamos el modelo pues con todas esas variantes de problemas. ¿Qué estamos trabajando actualmente? Actualmente estamos trabajando el problema IRP, que quiere decir Inventory Routing Problem. Además del enrutamiento, también tenemos que manejar la parte de inventario. Ese problema considera la localización de las fábricas o las instalaciones, la gestión de inventarios y el enrutamiento de vehículos. Eso me genera entonces el problema que debe resolver inventarios, localización y enrutamiento de vehículos. Y otro frente de trabajo que estamos desarrollando con John Freddy es este trabajo que tiene que ver con la combinación de flotas de vehículos para llegar donde los clientes. Esa línea de investigación, entonces, lo que hace es que atiende clientes que no pueden ser atendidos con vehículos convencionales. Por ejemplo, los centros urbanos cuando están muy congestionados, pues no admiten el ingreso de vehículos de algún tamaño, entonces esos clientes deben ser atendidos con vehículos de tracción humana o con vehículos eléctricos. Algunos son inaccesibles por las condiciones geográficas y se atienden con drones, y eso entonces está en toda esa parte de onda sostenible. ¿Cómo voy a atender unos sitios dentro de las ciudades que no pueden ser atendidos por vehículos convencionales? Y lo que está demostrando esto es que el mercado está volviendo a vehículos que no generen impacto ambiental, que no generen contaminación. Y además de eso, pues como ya tengo más disgregación de mis clientes y mis clientes son clientes minoristas, eso representa entonces un nivel de atención mayor para esos usuarios finales. ¿Cómo opera la metodología? Pues yo puedo considerar uno de mis nodos como un nodo depósito o un nodo almacén, y a partir de ese nodo almacén atiendo los otros clientes que están dentro de mi proyección. Y finalmente esta reflexión que quise compartir con ustedes y tiene que ver con una herramienta que se llama Hyper Cycle para definir qué voy a hacer en mi cadena de suministro. Esta herramienta es una herramienta que está disponible siempre, cada año, y con base en eso, los gerentes de cadena de suministros pueden entrar a tomar decisiones. ¿Cómo se leen estas gráficas? Aquí aparecen cuáles son las metodologías o cuáles son las tecnologías emergentes que están innovando.
Aquí, por ejemplo, aparece economía circular, control de la cadena de suministro, inteligencia artificial, cadena de suministro digital, cadena de suministro como servicio. Esto se considera innovativo. La fase 2 son expectativas sobredimensionadas. Entonces, tiene que ver con experiencias inmersas, con cadena de suministro blockchain, con experiencia del consumidor. Y aquí aparece una cosa que se llama Valle de las Lamentaciones, que tiene que ver con metodologías que en realidad no han sido tan eficientes para resolver cadenas de suministro. ¿Cuáles aparecen aquí? El Machine Learning, la optimización de costos de la cadena de suministro, los análisis predictivos. Y finalmente, estos son en los que nos debemos enfocar. ¿Qué aparecen aquí? Son técnicas de solución consolidadas, herramientas consolidadas que me sirven para gestionar las cadenas de suministro. Y aparece básicamente esto que valida por qué nosotros estamos estudiando los problemas de ruteo. Tiene que ver con el diseño de la red, con la segmentación, con las estrategias de cadena digital y cómo hacer unas métricas que me ayuden a medir eso. Entonces, esto consolida que las metodologías de rutamiento son las apropiadas para definir cómo es que yo voy a gestionar mi cadena de suministros. Aquí en la parte de bibliografía tenemos este libro que vamos a colocar para ustedes. Es un libro digital que desarrollamos con John Freddy, con el profesor Ramón Gallego de Ingeniería Eléctrica y yo. Y ese libro lo que hace es como un resumen de qué es lo que yo debo identificar cuando voy a resolver un problema. Y hay un apartado muy interesante que tiene que ver con la parte de objetivos. ¿En qué objetivos me voy a orientar? Y ahí lo que hacemos es una discusión que propuso el profesor Vidal, donde dice cuáles son las funciones objetivos emergentes o que debo considerar cuando voy a resolver un problema de enrutamiento de vehículos.